Jesús sale del hospital después de haber recibido una terrible noticia. Llama a su pareja esperando recibir consuelo de su parte. Le pide que vuelva pronto a la casa para que así puedan comer dumplings en pleno invierno como hacían en el pasado. Pero lo único que recibe es un rotundo no. Le dice que tiene mucho trabajo y que no iba a llegar, cuando en realidad lo que estaba haciendo era revolcarse con otra persona, el muy HDP. Al final le dice que enviará a su secretario para que así le dé los dumplings que tanto quiere comer, pero lo hará solo, y termina colgando. Sisu se pone a llorar, más que nada porque no sabe si el próximo año podrá comer esos dumplings con su marido. Tiempo después llega su secretario y le da los dumplings que había hecho su marido. Jesús le recomienda que no haga ese tipo de trabajos para Jian Wensu en el futuro, que así es como se llama el HDP de su marido. El secretario se justifica diciendo que le paga bastante bien y que no tiene ninguna queja. Y Sisu se queda solo en la casa, en pleno invierno. Cuando estaba intentando comerse los dumplings, recuerda el pasado, cuando eran jóvenes y las cosas estaban mucho mejor que ahora. En ese entonces, Jian Wensu acostumbraba a rellenar los dumplings con dulces y monedas para que le tocara uno de buena suerte, según las costumbres de China. Para que le tocara uno de buena suerte, Jesús hacía trampa para contentarle a él, ya que era un poco infantil, como ahora. En ese momento su nariz se pone a sangrar, pensando que toda su buena suerte se la había dado al HDP de Jian Wensu, y ya no le quedaba ninguna, y por eso no le quedaba mucho tiempo de vida. Al día siguiente el doctor Ai le llama, recomendándole que tomase el tratamiento cuanto antes. Pero Sisu le pide que le dé más tiempo para pensarlo. Luego de la llamada va a un restaurante que hace mucho no frecuentaba. Ahí le ofrecen un plato de comida que le trae viejos recuerdos que son bastante agridulces. Se acordaba cuando Jian dijo no tener hambre para que solo Jesús comiera, pero al final lo dividieron a la mitad para que comieran ambos. Jian se puso a llorar de alegría cuando todavía era una persona de corazón puro, no como ahora, prometiéndole a Sisu que no le iba a decepcionar el resto de su vida. Pero al final solo pudo cumplir esa maldita promesa durante ¿cuánto? 10 años, solo 10 años pudo aguantar. Otra vez regresa al hospital. El doctor Ai le recomienda que haga el tratamiento cuanto antes, pues el tiempo era su peor enemigo. Sisu le explica que tiene miedo de enfrentarlo porque está solo, no tiene a nadie más que le pueda apoyar en esos momentos difíciles. El doctor Ai acaba accediendo y le receta los medicamentos que pide. Sisu le cuenta que su nariz ya no sangra, pero la fiebre se ha puesto peor, y hasta le habla de sus sueños, como cuando soñó que le estaban hirviendo los órganos en fuego y pensaba que no lo soportaría. El doctor se detiene y se sobresalta un poco por tal relato tan fuerte. Le recomienda a Sisu que prosiga con el tratamiento, pero él sigue insistiendo que lo pensará otra vez. Para que no se sienta solo, le dice que estará con él en todo momento y finalmente le regala una hermosa planta. Quizás si mantiene ocupada su mente con las flores, o sea, regándolas, quizás se sentiría esperanzado. Mientras Sisu observaba la flor, o sea, la planta que le regalaron, el dolor volvió. Le dolía tanto que corrió a por los medicamentos que le recetaron, y como ya va siendo costumbre, se acuerda otra vez del pasado, de cómo Jian le regaló el libro de su autor favorito y se confesó a él. Sisu sintió como si su corazón se partiese en dos al recordar esos momentos felices que ya no van a volver. Pasaron 19 largos días que no llegaba el HDP de Jian a la casa, solo revolcándose con su amante, y él diciendo que está ocupado con el trabajo. Esa misma noche por fin Jian se digna a volver a casa, pero lo primero que hace es gritarle a Sisu por estar en el comedor como un fantasma. No le pregunta cómo has estado, ni se disculpa por su ausencia durante días, sino que le grita. No suficiente con eso, le reclama diciendo que por qué no le ha llamado. ¿Por qué Sisu no le ha llamado en vez de que sea al revés? Cuando quien se estaba revolcando en otro era él, no Sisu.
Quien desapareció de la nada fue él, no Sisu, y termina sintiéndose él el ofendido. Jian Wensu le observa y se da cuenta que Sisu está más delgado. En vez de preguntar si se siente mal o le pregunta de forma cariñosa por qué está tan delgado, no, le reclama que ya no es un niño y que debería saber cuidarse a sí mismo, y que da asco su aspecto. Sisu esperaba el cariño y la calidez de su pareja, no que le esté haciendo sentir peor de lo que ya se sentía. Le ignora y decide ir a la cama. Jian se ducha y después se pone al lado de Sisu para manosearle y que le diera cariño. Sisu le explica que no se siente bien y que le deje descansar en paz. Jian Wensu se enfada ya que se esperaba que le diera cariñitos luego de haber estado separados durante un tiempo. Le reclama diciendo que le extrañó mucho y que por eso quiere hacerlo. Al menos eso dice, porque no pensaba en ello cuando se revolcaba con el otro. Ahí sí no pensó en Sisu. Él le ignora y se duerme, por lo que a Jian no le queda más remedio que quedarse con sus ganitas. Esa misma noche Sisu tampoco puede dormir. Los recuerdos del pasado le atormentan. Se acuerda cuando le dijeron que una relación entre personas del mismo sexo tiene su fecha de caducidad. En el momento que empiece a añorar el pasado y a soñar con el pasado, será cuando su relación empiece a romperse en 1000 pedazos. Pese a ello, Sisu sigue teniendo esperanza en su relación. No le importa que su pareja le sea infiel, mientras lo haga a escondidas no le importaba. Al menos eso pensaba, hasta que escucha como su marido, o sea, Jian, llama a su amante en sus sueños. Cuando Sisu escuchó eso, sintió como si fuese que le estuvieran arrancando el alma y lo estuvieran rompiendo en 1000 pedazos. ¿Cómo podía ser tan desvergonzado? No podía disimular, aunque por todos los años que vivieron felices, no podía hacerlo, no podía tragarse ese nombre, no podía fingir por lo menos para no seguir lastimando a Sisu, que ya de por sí está sufriendo. Al final Sisu no pudo mantener las lágrimas. La enfermedad no estaba acabando con la vida de Sisu, sino el amor de su vida. Quien creía que era el amor de su vida, con su traición, estaba acabando con él. Al no poder dormir, Sisu decide fumar para despejar su mente. Pasaron 14 largos años de relación que tiene con Jian. Él abandonó todo por él, dejó la universidad por él, empezó a beber mucho por él, fumar y dar todo su ser en el trabajo por él. Porque a diferencia de el otro, Sisu sí siente un amor incondicional por su pareja. Al día siguiente, Sisu y Jian despiertan, aunque Luke, es decir, Sisu, lo hizo un poco antes, más temprano. Lo primero que hace Jian es quejarse porque sintió frío, ya que su uquecito no estuvo durmiendo con él para darle calor. En vez de saludarle con buenos días, solo se queja. Como ya jugó con su amante, esta vez decide dedicarle un poquito de su tiempo a su pareja Sisu. Pero cuando ve las flores que le regaló el doctorcito, ay, nuestro ángel de esta historia, pues arde Troya, cómo no. Se pone histérico solo porque Sisu recibió flores de su médico, diciendo que está pensando en tonterías cuando él se la pasa trabajando como un animal. El burro hablando de orejas. Sisu se enfada con él porque siente que lo está tratando como su amante que está manteniendo como lo haría un sugar daddy. Ahora cree que porque el HDP que tiene como amante se comporta de esa manera, todos los hombres son iguales. Sisu le recuerda que el 30% de las ganancias son suyas, que no necesita de él, que no necesita que lo mantenga. También le echa en cara que tiene amoríos fuera de la casa. Entonces, ¿por qué no puede tener un solo amigo cuando él se revuelca con medio mundo? El animal llamado Jian Wensu levanta la mano a punto de pegarle. Sisu se queda impactado. Eso hace que ese animal recapacite un poco, por lo que se detiene y huye del lugar como el perro cobarde que es. Poco tiempo después, Sisu vuelve a la clínica para devolver la planta que le regaló nuestro angelito Ai. De esa manera se evita problemas con la basura con la que sale, pero también para recoger sus medicamentos. El doctor le dice que podía regalarle otras flores que fueran más fáciles de cuidar si es que no se le da bien cuidar de ellas. Pero de la nada Sisu le dice que vomitó sangre.
Esta vez no fue como le pasaba cuando bebía mucho, sino que sentía que estaba vomitando lo poco que le quedaba de vida. El doctor Ai quedó impactado por sus palabras, lo que empeora más su estado de ánimo. Es que Sisu le pide más medicamentos en vez de empezar cuanto antes con la maldita quimioterapia. Él se enfada con Sisu, insistiéndole que tome la quimioterapia e inclusive le está ayudando a encontrar un trasplante. Sisu se ríe. Le hacía mucha gracia que un médico que ni era su familiar se preocupara por él, cuando quien debería preocuparse es el animal que tiene como pareja. Al final el médico decide llevarle a casa ya que está haciendo un mal tiempo y le será difícil encontrar un autobús. Mientras el doctor conducía se ponía a hablar con Sisu, quien le confiesa que quiso estudiar medicina así como él, pero al final no hizo el examen por el animal con el que sale. El doctor siente un nudo en la garganta al oír eso. Cada que Sisu le decía algo sobre él se sentía mal por él, le daba un poco de pena. Ni siquiera sabía por qué, pues solo era su paciente. Al cabo de un rato el médico llega al lugar donde vive Sisu, pero la lacra llamada Jian Wensu ve a ambos y se hace la víctima. Le cuestiona a Sisu sobre su supuesto amigo. A Sisu no le queda más remedio que confesar que es médico y le dio medicamentos. Ese hijo de su madre, por no decirle algo peor, en vez de preguntar si está bien de salud o no para saber la razón por la que necesita medicina o saber desde cuándo está enfermo, ¿él qué hace? Pues lo que haría cualquier ser despreciable. Le dice que le muestre esas supuestas medicinas que dice que fue a por ellas. O sea, no le importa que su pareja esté enfermo, solo que le enseñe las pruebas que demuestran que de verdad le dio medicinas y no es su amante. Sisu le planta cara, pero ese animal se atreve a ponerle una mano encima. Sisu queda impactado. Ya sabía del fuerte carácter de su pareja, pero de verdad nunca se imaginó ni en 1.000.000 de años que de verdad le llegaría a pegar. Sus ojos se llenan de lágrimas, no fue capaz de contenerlas como solía hacer anteriormente. Jian Wensu, en vez de disculparse de inmediato por haberle pegado, decide comportarse como lo haría cualquier ser despreciable como él. Le culpa por eso, por provocarle y por meterse con un hombre que no le conviene. Encima tiene el descaro de decirle que se aleje del doctor, porque es una mala influencia para él. Sisu muestra una sonrisa amarga y le dice que se separen, ya que le dice que no esté cerca de gente que no le conviene. Qué mejor que separarse de un hombre que le llega a golpear, que lo engaña y no lo cuida cuando su vida se está apagando poco a poco. Jian Wensu piensa que su pareja está bromeando y le dice que se detenga. Sisu le demuestra que no está jugando, que es en serio. De verdad quiere que se den un tiempo. Jian Wensu se enfada y le echa de la casa, sin importar que esté helado fuera, sin importar que su pareja no esté abrigado ni se ve nada bien. A ese animal no le importa, solo su orgullo. Harto de esta situación, Sisu le envía un mensaje a su médico diciendo que haría la quimioterapia. Cuando Jian Wensu era adolescente, se dejó cautivar por el aroma a jazmín que olía Sisu. Desde entonces se volvieron mucho más cercanos que antes, hasta que poco tiempo después él se confesó a Sisu. Qué bonitos y cálidos eran aquellos recuerdos que no van a volver. ¿Quién se hubiera imaginado que alguien tan inocente y cálido como lo era Jian Wensu se convertiría en una bestia fría y sin sentimientos? Minutos después de haberle echado de la casa, además de haberle pegado, se hace el bueno y dice que vuelva a entrar. Pero cuando ve que en la camisa de su pareja tiene sangre, le pregunta qué le pasó, a lo que Sisu le responde que tuvo un derrame nasal. Yo pensando que con oír esto, esta basura iba a reaccionar e intentaría enmendar su error. Quedé como una payasa esperando. Aprovechando que Sisu decide darse un baño caliente ya que de verdad estaba muy helado, Jian Wensu decide aprovechar la situación para buquearle aunque Sisu no quiere hacerlo. Cuando le agarra la cintura se da cuenta que él está mucho más delgado de lo normal
normal. En vez de preocuparse por su estado demacrado, le pregunta si utiliza sustancias ilícitas. Oh, Dios mío. Es que dan ganas de darle con la silla entera a este ser despreciable. Sisu le sigue insistiendo que no quiere hacerlo, que se siente cansado. ¿Y qué hace nuestro animal favorito? Pues le fuerza a hacerlo, como haría cualquier hombre decente, ¿verdad? Humillándole, diciéndole cosas hirientes como si lo hubiera hecho con el doctorcito, cuando el único infiel es él. Encima no tiene cuidado y termina lastimando a su cuerpo, que ya de por sí está bastante delicado. Sisu se siente humillado y adolorido. Primero tuvo que aguantar que ese animal le pusiera una mano encima, y ahora también tiene que soportar que le fuerce a eso. Luego de aguantar esa tortura, Sisu se puso a hablarle a su pareja, aprovechando que estaba durmiendo. De lo contrario, no podía hacerlo, no se veía capaz. Le dice que deje de portarse mal con él, porque dentro de nada le iba a perder. Como si fuera una premonición de ello, Jian Wensu sueña que está perdiendo a Sisu, cosa que le aterra bastante pese a cómo se comporta. Al día siguiente, Jian Wensu decide prepararle algo de comer. Parece que su conciencia todavía funciona, avisándole que se comporte antes de que sea demasiado tarde. Pese a ello, Sisu no puede comer mucho, ya que tomó tantas pastillas que se siente lleno y bastante pesado. Luego de la comida, Sisu intenta tomarse un descanso, pero antes recibe varios mensajes de su médico para hablar de sus medicamentos y de la quimioterapia también. Ambos deciden verse mañana para así hablarle personalmente, y finalmente Sisu intenta descansar. Ya le cubre con una manta para que no pescara un resfriado, pero más que nada para calmar a su sucia conciencia, que parece ser que aún funciona a diferencia de su cerebro. Pero en el momento que oye cómo Sisu le llama, recuerda el pasado. Y aún así decide enmendar su error e intentar mejorar las cosas cuando todavía hay tiempo. No. Él decide ir a ver a su amante, que no ha parado de enviarle mensajes de texto. Y cuando vuelve lo hace sin su anillo, que ya de por sí las cosas estaban mal. Ahora imagínense que viene y vuelve sin su anillo. El muy HDP ni cuenta se dio, solo cuando se lo recordó Sisu. Era como si no le importara en lo absoluto la relación que tiene con Sisu. Cada día más le estaba perdiendo y ni cuenta se daba el muy HDP. La solución que se le ocurre a su desliz es comprar un nuevo anillo. En vez de disculparse, en vez de intentar encontrar el anillo por donde lo perdió, no, se le ocurre comprarse un nuevo anillo. Quiere reemplazar el anillo que Sisu logró conseguir después de mucho trabajo y esfuerzo, y que lo hizo con mucho amor, reemplazándolo con uno frío, superficial y sin valor sentimental alguno. Sisu finge que no le duele el que haya perdido el anillo, cosa que desconcerta bastante a Jian Wensu. A la mañana siguiente, Sisu vuelve a la clínica después de despedirse de Salaka, que tiene como pareja. El médico le habla sobre los medicamentos que tiene que tomar y de la quimioterapia, pero cuando ve el cuello de Sisu se queda algo sorprendido. Nunca se esperaba algo así. En medio de la conversación, Jian Wensu le llama, confirmando así las sospechas del Dr. Ai. Cuando Sisu termina su llamada, el médico le pregunta de la nada si es gay. Al principio Sisu finge que no sabe de lo que habla, luego al final no le queda más remedio que ser sincero. Por suerte el médico no le molesta su orientación, solo le preocupa que no le esté haciendo bien, siendo que está en una situación así de delicada. Sisu le confiesa que no le ha hablado de su enfermedad a Jian Wensu. Otra vez al médico no le queda más remedio que aceptar las condiciones de Sisu. Volviendo a su casa, Sisu se topa en la calle a unos gatitos que abandonaron. Decide quedárselo y cuidarlos, pero cuando llega Jian Wensu a la casa, después de serle infiel de nuevo, le dice que eche a esos gatos. Encima de que rompe su promesa al no llegar temprano como habían quedado, le suelta tremenda estupidez. Que en un futuro podrán tener mascotas,
Sisu siente un nudo en la garganta. ¿Futuro? ¿Cuál futuro? No está seguro si en un futuro, como dice el brillante Jian, él seguirá vivo. Le pide a Jian Wensu que le deje tener a los gatos, esta vez de manera cariñosa. Esa misma noche ambos tienen el sin respeto. Al día siguiente, Sisu empieza la quimioterapia. Sin embargo, nunca se imaginó que fuera así de doloroso. Se desploma en medio del hospital, pero el doctor Ai, nuestro ángel, le ayuda. Le dolía el pecho ver el estado en el que estaba Sisu. Era como si fuera capaz de sentir su mismo dolor. Es en ese momento que el doctor Ai se dio cuenta de sus sentimientos por Sisu. Al cabo de un rato llega a su casa, pero se siente tan mal de nuevo que se pone a vomitar. Jian Wensu regresa a la casa borracho, por lo que Sisu se apresura a limpiarse para que no le vea vomitando. Jian ni siquiera le saluda ni le pregunta: hola, ¿cómo estás, cariño? Sino que va, ya saben, al tema, a uquearlo. Le uquea, o más bien le tortura. No solo no es delicado ni considerado, sino que tiene el descaro de confundir a Sisu llamándole por el nombre de su amante. Sisu sintió como si le partieran en dos, y a mí me dieron ganas de rematarle con la silla. Era capaz de amar a una sola persona, pero para su desgracia su marido no sentía exactamente lo mismo, porque quería más amantes. En cambio, Sisu solamente le tenía a él. Luego de la tortura, Jian Wensu se levanta y le dice a Sisu que tendrá otro viaje de negocios. Sí, negocios. Sisu le pregunta con cuántas personas irá y quiénes son. Cuando él descubre que irá uno que podría ser el amante de su marido, siente un nudo en la garganta, pero no se atreve a decir nada, solo que empacará sus cosas. Ambos se despiden y extrañamente Jian Wensu se comporta de una manera cálida, lo que nos debe hacer dudar. Cuanto más dulce se porta, más grave es lo que esconde el muy HDP. De nuevo, Sisu sufrió los dolores de la quimioterapia y el doctor Ángel nuestro está para él otra vez, porque es un ángel. Hace que descanse en su despacho y más tarde ambos se ponen a comer mientras charlan. De esa manera Sisu ya no se siente tan solo. Después de la comida le acompaña en su casa, algo que debería estar haciendo su pareja, pero como a él solo le importa revolcarse con su amante. En la noche, como Sisu no puede dormir, decide llamar a Jian Wensu. Él le responde de manera cariñosa y que lo ama y pronto volverá. O al menos eso debería decir, pero lo que hace es quejarse como un niño pequeño, solo porque se tardó 2 días en llamarle, cuando él también podía haberlo hecho, pero como siempre debe estar detrás de él su pareja Sisu. Sisu le dice que le extraña. Jian Wensu se sorprende y le dice que lo mismo, que también lo extraña, aunque no lo parece. Si le extrañara no le dejaría solo. En medio de la conversación, la P grande, tremenda P, que tiene como amante, le dice a Jian Wensu que se dé prisa o la comida se va a enfriar. Es ahí cuando Sisu se da cuenta que su marido está teniendo un viaje de luna de miel con su amante P enorme y no que tiene un viaje de negocios como le hizo creer. Al cabo de un rato la llamada finaliza. Él se pone a llorar de nuevo. Sentía como si le estuvieran rompiendo en 1000 pedazos. El alma le dolía más que el dolor de su enfermedad. No entendía por qué le estaba siendo infiel si siempre se portó muy bien con él. Siempre fue obediente y se esforzó en absolutamente todo. Pero así le paga después de todo lo que hizo por él. Al cabo de un tiempo, Sisu se siente mucho peor, así que vuelve a llamar a Jian Wensu. Le pide que no deje de quererle, que se está portando bien y que no le siga engañando. No obstante, llamó al doctor Ai por error y fue a él a quien confesó todo eso que le estaba pasando y no a su marido. De inmediato el doctor fue a su casa después de que Sisu le dijera la dirección de su casa hogar. Cuando vio a Sisu en ese estado tan lamentable, supo que de verdad tenía sentimientos románticos por él. Le dolía verle en ese estado tan triste y doloroso.
Al día siguiente, Sisu despierta en la casa del Dr. Ai, aunque le incomoda saber que le causó problemas de nuevo. Esta vez está feliz. El perro del doctorcito Angelito Ai le alegró el día, pese a ser muy grande, es bastante lindo y dulce con él. Sisu come la comida caliente que le preparó su médico de mala gana, ya que quería volver de inmediato a su casa, especialmente porque estaba preocupado por sus gatitos, pero Ai le forzó a que se quedara un poquito más. Así no estaría solo y podría descansar, aunque fuese un poquito. Mientras lo hace, Ai duerme a su lado, o sea, nuestro angelito duerme a su lado para darle un poquito de calor, usando como excusa que no tiene habitación para invitados. Al final, Sisu accede, cosa que alegra bastante a nuestro doctorcito. Ambos tienen una conversación tranquila y feliz, a diferencia de los últimos meses que compartió con Jian Wensu. Cuando estaban comiendo, Sisu pierde el apetito. No deseaba seguir viendo arroz. Ai ve a través de él y le dice que no tiene por qué forzarse. Sisu termina comiendo otros alimentos en vez del arroz. Finalmente, después de comer, se encarga de los platos sucios. El doctor Ai le regaña por ser un invitado, por eso no desea que se encargue de esas cosas, ya que debería descansar y él es el que tenía que estar lavando los platos sucios. Justo cuando seca sus manos, ve el anillo de Sisu, dándose cuenta que ya le pertenecía a otro, cosa que le partía en dos, ya que quería ser él su marido y no esa lacra que tiene como pareja. Más tarde en la noche, Ai se mete en la cama de Sisu. En el momento que él sintió al doctor, pensó que era su marido Jian Wensu, así que de manera inconsciente dijo su nombre, siendo que era otro hombre que le estaba abrazando y no su maridito, que es un infiel. Eso terminó por acabar con las ilusiones de Ai. Por más que tuviera sentimientos por Sisu, ya estaba casado con un hombre que ama, aunque no vale la pena. Desde entonces el doctor Ai ha hecho lo posible por alejarse un poco de Sisu e investiga a su maridito con la ayuda de su hermano. Para él no le costó nada encontrar información sobre Jian Wensu, ya que acaba de firmar un contrato con su hermano mayor. Ahí le cuenta todo lo que sabe sobre esa cosa, como que es un joven CEO, trabajador y con mucha energía. Pero cuando le dice la cantidad de amantes que tiene, Ai se enfada muchísimo y grita en medio del hospital. No podía creer que Sisu estuviera casado con tremenda basura. Al cabo de unos días vuelve Jian, le da cariñitos a Sisu después de haberle engañado con su amante. Sisu le pide que apague las luces, de lo contrario vería las marcas de pinchazos que tiene por la quimioterapia. Jian Wensu accede luego de que le suplicara tanto, y terminan haciendo el sin respeto, con las luces apagadas. Después de la noche acalorada, Sisu sueña que su abuela le dice que su relación que tiene con Jian Wensu no durará ni 30 años. Entonces despierta por el grito de su marido. Jian Wensu le ofrece una medicina y se disculpa por lo sucedido anoche y le pide a Sisu que vayan al hospital para que le hagan una revisión. Sisu se comporta como un niño pequeño, incluso le llama jeje, que es una forma de decir hermano en chino, o sea, algo parecido a Jung en Corea, para que se le olvide la idea de llevarle al médico. Cuando Jian Wensu escucha cómo le llama, o sea, jeje, y que está al borde del llanto como si fuese un niño chiquito, decide ya no llevarle al médico, por ahora. Le abraza y después le da de comer, pero las insistentes llamadas no paran de interrumpir la velada. Jian Wensu decide ignorar las llamadas y cuidar de su pareja, hasta que pasan varias horas y llega la noche. Cuando Sisu se despierta, encuentra a Jian Wensu fumando. Le regaña por ello, ya que debe cuidar de su salud. No obstante, de la nada Sisu le sale sangre por la nariz. Cuando Jian Wensu lo ve, se alarma muchísimo y le lleva al baño para detener el sangrado y cambiarle el pijama que ya está manchado por la sangre. Sin embargo, Sisu se niega a que le desvista porque no quiere que vea las marcas de pinchazos que tiene por la quimioterapia.
Jianhuesu se enfada pensando que su pareja no le quiere cerca, sin saber la triste razón por la que evita que le vea. Después de la ducha caliente, Jianhuesu le da un salteado de hígado para que así reponga la sangre perdida. Sisu se conmueve por ello y decide comerlo. Al día siguiente, Jianhuesu regresa antes que Sisu del trabajo. Cuando estaba a punto de ir a cambiarse de ropa, ve una bufanda que no logra reconocer. Sabe que no es suya y también sabe que no es de Sisu. Se pregunta de quién puede ser. Luego de terminar la dolorosa quimioterapia, Sisu se desploma en el suelo por el dolor, como siempre. El doctor Ai, nuestro ángel, le carga y le lleva a su consultorio para que estuviera más cómodo y con alguien en vez de estar solo. Ahí se disculpa por no haber conseguido la médula ósea que necesita, ya que el hijo del alcalde se lo quedó para su amante. Con esa médula ósea Sisu podría salvarse. Sisu se guía por lo cálido y amable que es nuestro ángel Ai. No obstante, todo eso cambia cuando él de la nada le besa diciendo que le quiere. Sisu se altera, le da una cachetada y sale huyendo literalmente de ahí. El doctor va tras él y se disculpa por su atrevimiento. Pese a todo, no quiere que le odie. Sisu termina aceptando sus disculpas, con tal de que no intente hacerlo de nuevo, y finalmente le lleva a su casa. Cuando Sisu llega a la casa, encuentra a Jianhuesu hecho una furia, como casi siempre. Le pregunta por la bufanda y por el abrigo que ya no traía encima, pese a que salió con uno. Sisu le explica que la bufanda es del doctor y que se olvidó su abrigo en el hospital. Jianhuesu se enfada de nuevo, más bien se enfada aún más. No es la primera vez que su pareja menciona a ese doctorcito y eso le molesta bastante. Le reclama diciendo que él se la pasa trabajando, pero que su pareja se mete con ese médico durante su ausencia en vez de estar en la casa. Sisu también se enfada, le reclama diciendo que no es quien para hablar. Él se la pasaba jugando con sus amantes y ahora le viene con esto. Harto de oír sus reclamos, le golpea muy fuerte de nuevo, después le lleva al cuarto a la fuerza y termina abusándole de nuevo. Debido a que las defensas de Sisu eran débiles, además de que acababa de recibir el tratamiento de quimioterapia, su cuerpo estaba aún más débil. Por lo que después de ser forzado a hacer ya saben qué, se pone a toser sangre y le sale sangre en el Anastasio también. Jianhuesu se alarma ya que nunca había visto así a su pareja. Le pide que vayan a urgencias, pero como Sisu no quiere, al final llaman a un amigo que también es médico para que le revise. Cuando el médico ve el estado tan lamentable de Sisu, regaña a Jianhuesu, ya que no sabía que fuera así de agresivo a tal punto de provocarle eso a Sisu. A Jianhuesu se le cae la cara de vergüenza y se excusa diciendo que lo hizo sin querer, que no quería. El médico sigue desconcertado. Va al cuarto a por unos medicamentos para Sisu, pero ahí encuentra varios medicamentos que le resultan familiar, pero no sabe de dónde. No obstante, le resta importancia ya que no logra recordar nada de esos medicamentos. Al día siguiente, Jianhuesu se hace el bueno, le prepara la comida a Sisu y se porta de manera amable. Pero Sisu le ignora y no quiere saber nada de él. Así están durante días hasta que Sisu decide mudarse a la habitación de al lado porque no quiere ver a su marido. Jianhuesu le pide que no lo haga, que va a terminar con sus amantes y que de verdad va a cambiar. Para su desgracia, Sisu ya no cree en sus palabras vacías, pero lo que empeora la situación es cuando Jianhuesu le dice que Sisu nunca le va a abandonar y que vivirá 100 largos años. Sisu coge un objeto y lo rompe gritando que su marido se vaya a la mier, ya saben, y que le deje en paz. 100 años dice, cuando ni siquiera está seguro si vivirá un año o unos meses más. Jianhuesu se emborracha y termina en la cama de su amante de nuevo. Al darse cuenta se viste rápido y termina la relación. Esta vez quiere arreglar las cosas con Sisu, aunque ya es un poquito tarde para ello.
Poco tiempo después decide ir a visitar a Sisu y le restriega en la cara que es su amante, el muy HDP. No sé quién es peor, si el amante o el que lo engaña. Sisu ya lo intuía, por lo que no se sorprendió que le dijese así que es su amante. Se porta de manera amable, educada, no obstante llega a su fin cuando la HDP le dice que anoche estuvo con él. O sea, Jian Wesu fue a su casa. Todo porque Jian Wesu permitió que Sisu tuviera mascota cuando a su amante le exigió que se deshiciera de su peo con el que estuvo durante años, y eso le molestó bastante, por eso le restriega eso de que estuvo anoche con él. Eso significaba que quería más a Sisu, cosa que le dolía bastante, por eso deseaba lastimarle de esa manera. Sisu le echa de la casa y termina tosiendo sangre de nuevo, el pobrecito. Luego de limpiarse la sangre, Jian Wesu vuelve y extrañamente encuentra a su pareja siendo amable como antes, como si nada hubiera pasado. Incluso toma las flores que le trajo. Cuando están a punto de ir a la cama, Jian Wesu le pide a Sisu que lo hagan de nuevo, que esta vez será gentil. Al final Sisu accede y termina haciendo el delicioso. Aunque no sé si le podía llamar delicioso, más bien parece una tortura. A la mañana siguiente, Sisu abraza con fuerza a su marido antes de que se vaya del trabajo. Eso preocupaba bastante a Jian Wesu porque lo sentía como si se estuviera despidiendo de él, por lo que quería quedarse un poco más en casa. Pero al final Sisu le convence para que vaya al trabajo, a lo que termina accediendo. Él ve como Jian Wesu se va al trabajo esperando ver quizás se dé cuenta o se dé la vuelta y le haga dar marcha atrás en su decisión, pero al final no lo hace, simplemente va al trabajo y no mira atrás. Eso parte en dos a Sisu y se pone a llorar de nuevo. Más tarde, Sisu recoge todas sus cosas y decide huir de la casa y abandonar a su marido. Al cabo de un tiempo llama a su médico, nuestro ángel Ai, y le dice que ya no hará la quimioterapia y se despide de él después de agradecerle por todo. Horas más tarde, Ai llega al lugar donde está Sisu con guardaespaldas y una ambulancia, pensando que quizás quiso quitarse la vida y por eso hablaba así con él. Cuando Sisu le ve, se sorprende bastante. Ai le regaña por darle tremendo susto y le pide que vuelva al hospital, pero Sisu se niega. Como Ai se da cuenta que no le podrá hacer cambiar de opinión, decide viajar con él al lugar que quiera. De esa manera no estará solo, por lo menos. Ambos junto con sus gatos y perro emprenden un nuevo viaje en familia. Cuando Jian Wesu llega a la casa y ve que Sisu ya no está, pierde la cabeza. Hace que revisen las cámaras de seguridad de su casa. En ellas ve a su amante que fue a visitar a Sisu. Más tarde va a ver a su amante y le reclama por haber ido a importunar a su pareja. Por su culpa ahora se ha ido. Si no le encontraba, iba a acabar con su miserable y patética vida, y le exige que su relación ha llegado a su fin. Su amante se pone a llorar pidiendo disculpas y que no lo volverá a hacer, pero ya es demasiado tarde también para él. Jian Wesu recupera el anillo que había menospreciado, y ahora valora cuando ya es muy tarde, y finalmente deja a su amante. Estando en el parque, pensando en todo lo que estaba pasando, recibió una llamada de su amigo, o sea, el médico que atendió a Sisu cuando este animal le forzó, quien le invita a que vaya a su boda con su pareja, pero también le dice que Sisu vaya con él, o sea, que ambos le vayan a visitar y que le celebren su boda con su mujer. Pero ahí Jian Wesu le dice que Sisu ha huido de la casa. Y le habla también de lo que pasó con el médico. Entonces su amigo se acuerda de las pastillas que vio la última vez y le pide a Jian Wesu que se vean de inmediato. Al cabo de un rato, ambos se ven en la casa. Su amigo comienza a investigar las pastillas de la última vez. Cuando descubre para qué sirven, se enfurece muchísimo. Le pregunta a Jian Wesu si de verdad ama a Sisu. Cuando este animal responde que sí, le da el golpe que todos hemos querido dar, inclusive yo. Lástima que no le remató con la silla. Le pregunta cómo puede amar a Sisu después de todo lo que le hizo. Mientras se acostaba con sus amantes, Sisu aguantaba dolores de pinchazo en su columna. Se tapaba el cuerpo para que no le viera,
que aguanta dolores de las quimioterapias, además de los pinchazos. Ese hijo de su madre todavía se atreve a decir que lo ama pese a todo eso. Le termina rematando diciendo que Sisu tiene cáncer. Jian Wesu queda en shock, siente que está viviendo en una pesadilla. Su Sisu estaba sufriendo y él ni cuenta se dio, pese a que vivían juntos. Sisu y el doctor llegan a su destino, aunque Sisu se siente algo cansado por el viaje. Ambos terminan durmiendo y al día siguiente Sisu despierta con mucha energía. Baña a la bola de pelo, o sea, al perito Jian Wesu se echa al suelo al recibir los documentos que demuestran la enfermedad de Sisu. Siente que está viviendo en una terrible pesadilla y quiere que le despierte. El día a día de Sisu era muy tranquilo. Se la pasaba jugando con sus gatitos, el perro, y Ai siempre estaba con él. Incluso dormía a su lado, aunque no hacía nada, parecía un perro fiel. Días después llega el hermano de Ai, quien se enfada con él por haberse involucrado con un hombre que ya tiene dueño. Por su culpa perdió millones en el negocio que tenía con Jian Wesu. Ai se disculpa por ello, pero cuando llama a cualquiera a Sisu se enfada tanto y ambos llegan a los golpes. Jian Wesu sueña con Sisu en el que él termina desapareciendo. De inmediato se despierta y siente un gran dolor en el pecho. Después de terminar su trabajo decide volver a su casa. Pero en la entrada se encuentra a su amante que ya había dicho que no lo quiere cerca, quien le pide perdón y le dice que vuelvan a ser como antes, pero Jian Wesu le reclama ya que por su culpa Sisu se fue, que nunca debía acercarse a él y que se fuera de su vista, o sea que no admite que él es el responsable, sino que es su amante, el muy HDP, no aprende. Su amante decide desistir, por ahora, pero promete volver, que no se rendirá con él porque lo ama. Cuando camina en la carretera sin rumbo, un coche le atropella y termina con su patética y miserable y corta vida. El estado de Sisu no hace más que empeorar, además de que él mismo lo empeora. Se niega a seguir con el tratamiento y no toma los analgésicos para el dolor, solo sufre y se consume lentamente. Al final, Jian Wesu va a la boda de su amigo, aunque no dura mucho, solo le da un sobre rojo y después vuelve a su casa. No puede parar de pensar en Sisu, sueña que le busca pero que no le encuentra. En ese momento siente un dolor tan fuerte en el pecho que siente que no puede. Termina yendo al hospital. Ahí le dicen que su corazón no está nada bien y que debe estar en el hospital unos días, pero todo eso cambia cuando recibe una llamada y finalmente encuentra una pista para encontrar a su Sisu. Sisu no hacía otra cosa más que hablar de cuando ya no esté, incluso buscaba información del lugar que le van a entregar. Ahí no puede más con la situación y termina llorando, quiere que Sisu luche por su vida, pero ya se ha dado por vencido. Mientras Jian Wesu viajaba para estar con Sisu, él solo se ponía peor, hasta que termina desmayándose. Ai le lleva al hospital, luego le ruega que se quede para tomar tratamiento de su enfermedad, pero de nuevo Sisu se niega. A Ai no le queda más remedio que ceder, por más que quiere que Sisu se trate, él se niega y no puede obligarle. En la noche Sisu le insinúa a Ai para que tengan intimidad, pero él no lo hace. Sisu se siente mal, piensa que es porque da asco, ahora que está muy delgado y demacrado. Según él, daba mucho asco y no era nada apetecible. Al día siguiente se disculpa por lo que le dijo. Ai le dice que no se preocupe ya que entiende que es porque su salud no está bien. Se reconcilian y terminan haciendo el sin respeto. Ese mismo día llega Jian Wesu, quien le pide a Ai que le deje ver a Sisu, pero se niega como haría cualquier ser con cerebro. Le reclama que por su culpa Sisu ya no quiere hacer la quimioterapia y que le hizo daño durante muchísimo tiempo. Que ahora no se haga el santo porque nunca estuvo para él en el momento que más lo necesitaba. En ese momento Jian Wesu recuerda todo lo que le hizo a Sisu y se siente la peor escoria. Se arrodilla encima de las nieves y le ruega a Ai que le deje ver a Sisu. Ai le ignora y termina llamando a la policía. Le llevan en la cárcel y por fin pueden tener algo de paz, aunque por desgracia Sisu termina lastimado de nuevo.
Ai lleva a Sisu más tarde al cementerio. Ahí se disculpa arrodillado bajo la lluvia por lo tonto que fue, que decepcionó a sus padres dejando los estudios por un hombre que solo le lastimó. Después de rogarle perdón a sus padres ya fallecidos, se desmaya de nuevo, y Ai le termina llevando al hospital de nuevo. Jianwoo vuelve a llamar a Ai para que le devuelva a Sisu, pero le dice que no lo haga y que es demasiado tarde. Encima de que no se arrepiente, trata a Sisu como si fuera un objeto que le devuelva. Dice que es demasiado tarde, que solo le llame cuando tenga una médula ósea para él, de lo contrario que no le llame. También le habla de la médula ósea que era compatible con Sisu, pero que se quedó el hijo del alcalde. Después de la llamada, Ai va a ver a Sisu, que se acaba de despertar, y le ofrece viajar en vez de seguir en el hospital. Ahora lo que quiere es que sea feliz en sus últimos días de vida. Durante el viaje, Sisu tose sangre y dice que no es nada, que antes vomitaba más pero que ahora está mejor. Ai se preocupa y sabe que eso no es cierto, que el final se acerca. Jianwoo usa sus contactos para poder hablar con el hijo del alcalde hasta que lo logra. Le ofrece dinero a cambio de que le dé la médula ósea, pero se niega. Esa médula es para su amante, que es apenas un niño, y no lo iba a vender por nada del mundo. Días después, en la noche, Sisu y Ai vuelven a hacer el sin respeto. Ahora que Jianwoo sabe todo y no sabe cómo ayudar a Sisu, no para de pensar en lo cruel que fue. Se emborracha con alcohol para olvidar su culpa. No obstante, cuando decide coger el anillo que dejó Sisu bajo el sofá, él termina lastimándose. Al día siguiente despierta en el hospital, le recomienda que se cuide más porque está abusando del alcohol. Llega el día de cumpleaños de Sisu. Ai le regala un anillo. Aunque al principio Sisu se niega porque no le queda mucho tiempo y no quiere lastimar a Ai, al final termina aceptando. Ese mismo día, Jianwoo llama porque quiere oír la voz de Sisu en su cumpleaños, ya que al menos ha conseguido que una agencia le prometa que le llamará si tiene una médula ósea, o sea que está en la lista de espera. Pero Ai se niega y le dice que ha tenido intimidad con Sisu. Jianwoo se enfada ya que había sido el único que lo había hecho y que otro hombre le tocara le superaba bastante. Después de estar satisfecho con su reacción, Ai hace que llenen el salón con flores y que sus mascotas se acerquen a Sisu. El día de su cumpleaños fue tranquilo y feliz. Pasan los días y Jianwoo recibe una llamada de que ya tiene una médula ósea porque el que iba a recibir falleció en plena cirugía. Ahora Sisu podría salvarse. Jianwoo decide viajar para buscar a Sisu, pero el tiempo se pone peor y le retrasa. Cuando finalmente llega a su destino, descubre que es demasiado tarde, ya que Sisu ya falleció desde hace días. Jianwoo le grita que es una broma, que su Sisu no podía abandonarle, que todo era falso. Ai le reclama diciendo que no tenía ningún derecho y que no se engañara a sí mismo, que Sisu falleció lentamente hasta que se enfrió en sus brazos. A Jianwoo le da un ataque y termina en el hospital. Su secretario le hace ver que de verdad Sisu ya no está entre ellos, pero sigue sin creérselo. Se encierra en su casa pensando que ahí le estará esperando su Sisu. Fin.